Bien, ahora nos toca ver la sesión 09, que es fuerza determinada por su magnitud y 2 puntos sobre su línea de acción. Nada más que aquí al empezar tuvimos un error de dedo y pusimos esta que está aquí. Este es el 9.1, todos los que tengan punto y pico son ejemplos. Entonces va a estar la conferencia, la sesión con el 9.1, pero es la sesión 9 y le quitamos aquí el ejemplo, o sea es lo mismo, ¿ok? Estamos en esta, pero por un error pusimos esta. Así es que va a aparecer esto, pero no le hagan caso, ¿ok? Entonces, pues iniciamos. Bien, la sesión anterior vimos cómo encontrar las componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Y dijimos que pudiera ser, si primeramente a esa fuerza yo le sacaba una componente en Y y una componente en el suelo, en el piso, y luego esa componente del piso la descomponíamos en X y Z, ¿ok? Y entonces ya teníamos las 3 componentes. Hicimos un ejemplo. Otra forma es, la vimos también aquí, era cuando yo tengo la fuerza y tengo 3 ángulos que están pegados a los ejes, con respecto a los ejes, pegados a los ejes, de donde está la fuerza hasta el eje X, le llamábamos teta X, de donde está la fuerza hasta el eje Y, le llamamos teta Y, y hasta donde está la fuerza Z, le llamamos teta Z. Y a eso le llamábamos los ángulos directores, son los que nos dan la dirección de la fuerza, ¿ok? Entonces, estas componentes rectangulares, Fx, Fy y Fz, están en función de estos ángulos. Y como están pegados al eje, pues es por el coseno. De tal forma de que aquí formamos un triangulito rectángulo y entonces decíamos que la fuerza en X era igual a la fuerza total por el coseno de teta. También la componente Y era igual a la fuerza total por el coseno de teta Y. Y la fuerza en Z era igual a la fuerza total por el coseno de teta Z. Era una forma muy sencilla. O sea, o estos ángulos que estaban aquí, yo los podría poner de la siguiente forma también. O sea, el coseno de teta X, pues es igual a la fuerza X entre la fuerza total. El coseno de teta Y, pues es igual a la fuerza Y entre la fuerza total, y el coseno de teta Z era igual a la componente en Z sobre la fuerza total. Nada más estoy despejando estas ecuaciones, ¿ok? Entonces yo con esta magnitud total y su dirección, que son los cosenos de estos ángulos, puedo encontrar las componentes en X, Y y Z. Y con estas componentes en X, Y y Z, yo podría sacar la fuerza total y sus ángulos. O sea, puede ser de la fuerza a las componentes o de las componentes a la fuerza. La situación es de que casi nunca me van a dar la fuerza con sus ángulos. Vamos a suponer que yo aquí tenemos una fuerza que va hasta aquí nada más. Si yo tuviera sus ángulos teta X, teta Y y en este caso teta Z hacia el eje Z negativo, pues yo podría sacar la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Pero si no tengo los ángulos, ¿cómo puedo hacer para encontrar esas componentes? La única forma es, yo sé dónde está aplicada la fuerza. Aquí está aplicada la fuerza, ¿ok? Acá está unos ejes de un origen. Si yo prolongo la fuerza, si yo la prolongo en la misma dirección y encuentro otro punto, en este caso, esta fuerza la prolongo hasta acá y encuentro este punto B, sé dónde está ubicado ese punto B, entonces yo puedo sacar las componentes. ¿Por qué? Porque yo conozco esta distancia de A hasta B, o la puedo conocer. Si yo conozco toda la distancia de A hasta B y tiene la misma dirección de la fuerza, pues entonces sacando los ángulos de esa distancia con respecto a X, Y y Z, pues son los mismos ángulos de la fuerza en X, Y y Z. Aquí se pone un vector unitario que le llaman lambda, que es la dirección. No les voy a hablar un poco de eso para hacerlo más sencillo,
¿ok? Pero si tienen alguna duda, la dirección de la fuerza, así como estaban los vectores I, J y K, también hay un vector que le pueden llamar lambda, vamos a decir, que tiene la unidad, y los cosenos X, Y y Z son las componentes, que es la dirección de la fuerza. Pero como les digo, vamos a dejarlo un poquito aparte. Habíamos visto también que hay vectores unitarios, los vectores unitarios I, J y K, que iban en los ejes X, Y y Z, ¿ok? Y eso es lo que me da las direcciones de la fuerza, en cómo lo representábamos. Bien, si yo quiero sacar esta fuerza de A a B, y yo conozco el punto B, y yo conozco el punto A, ya la hice. ¿Qué es conocer el punto B? Bueno, son las coordenadas rectangulares desde el origen hasta acá. ¿Cuánto tengo que avanzar en X? ¿Cuánto tengo que avanzar en Y? ¿Y cuánto tengo que avanzar en Z para llegar a B? Esas son las coordenadas rectangulares, ¿ok? Yo quiero llegar a un punto que está muy lejos para allá, pero yo no puedo irme por este camino. Nada más tengo caminos en X, en Y y en Z. Entonces, si un punto está por aquel lado, vamos a suponer, entonces yo digo, bueno, primero para llegar a aquel lado, yo voy a primeramente moverme en X. O sea, voy moviéndome en X, y cuando llegue aquí a donde está el punto S, subo en Y y luego me voy en Z. Lo que avanza en X, Y y Z son las coordenadas rectangulares. Es como si yo estoy en la ciudad, son puras cuadras rectangulares, hay puras calles así y así, y yo voy a ir y estoy en un punto y tengo que ir a subir a un edificio de 10 pisos, al piso número 10. Entonces yo no me puedo ir así inclinado, a menos que tuviera una línea y ahí me fuera colgando. Pero digo, bueno, está 3 cuadras para allá, y luego 2 cuadras para allá, y luego voy a subir 10 pisos. Esas serían las coordenadas, lo que yo tengo que avanzar para llegar del punto donde yo estoy al punto donde quiero llegar. Entonces, en este caso, yo voy a avanzar aquí en B, voy a avanzar una distancia XB, o sea, la de aquí hasta acá, voy a hacer por X. También voy a tener una YB, lo que voy a subir, y una ZB, lo que voy a avanzar hasta acá. O sea, yo voy a avanzar una distancia X, más una distancia en Y, más una distancia en Z, para llegar al punto B. Lo mismo hago para el punto A. Para llegar al punto A tengo que avanzar en X, tengo que avanzar en Y y tengo que avanzar en Z. A este de aquí yo le puedo llamar XA, YA y ZA. ¿Ok? Esas son las coordenadas de A. Esta es la FX. Ya que tengo esas coordenadas, la diferencia entre XB y XA es esta distancia que voy a poner aquí. O sea, esta distancia de aquí hasta acá sería una distancia X, le voy a llamar. Esa distancia X no es otra cosa más que XB menos XA. Si yo tengo XB menos XA, es esta distancia. Estoy restando esta de esta, me da esa distancia X. Si yo quiero la distancia en Y, esta distancia en Y, esta de aquí hasta aquí, esta sería una distancia en Y. Esa distancia en Y no es otra cosa más que YB menos YA. Yo voy a restar lo que tuve que subir para llegar a B menos lo que tuve que subir para llegar a A. Esa es la distancia en Y. Y la distancia en Z sería esta de aquí. De aquí hasta aquí. Esta sería la distancia Z. Esta distancia Z es igual a ZB menos ZA. Esas serían las distancias que están ahí. Y como es un cubo, también podemos aplicar la ley del paralelogramo para el espacio,
Y entonces, así como aquí, en esta fuerza, yo puse las componentes al cuadrado, me da la fuerza total, la distancia total AB, de A a B, sería igual a la raíz cuadrada de la distancia en X de AB al cuadrado, más la distancia en Y al cuadrado, más la distancia Z al cuadrado. Esa sería la distancia total de AB. Siempre que vayamos a sacar estas distancias, se saca la distancia, las coordenadas donde va a llegar la fuerza, menos las coordenadas de donde sale la fuerza. ¿Ok? Es decir, aquí va a llegar la fuerza, estas coordenadas menos estas coordenadas me dan de X, de Y, de Z, y esta me da la distancia total. Si yo quiero sacar el coseno de teta X, el coseno de teta X, pues es la distancia X entre la distancia total. De la distancia total a B. Si yo quiero sacar el coseno de teta Y, es igual a la distancia Y entre la distancia AB. O sea, es esta de aquí, pues es el coseno. La fuerza de Y es la fuerza por el coseno de Y, de teta Y, y entonces ahí despejamos. Y el coseno de teta Z es igual a la distancia Z entre la distancia total AB. Esa es los ángulos directores, estas son las direcciones de A a B, de la distancia de A a B, de esa distancia total, es la dirección. Pero ¿qué pasa? Que esa dirección de esa distancia es la misma dirección de la fuerza, igualita. Entonces, si es la misma dirección, yo aquí así, quitando esto de aquí, voy a ver que estas de aquí, estos cosenos, son iguales. El coseno de teta X de aquí es igual al coseno de teta X de acá. El coseno de teta Y de aquí es el coseno de teta Y de acá. Es el mismo. De tal forma de que si yo sustituyo esta de aquí, aquí, o sea, me quedarían Fx entre la fuerza es igual a la distancia X entre la distancia total, para generalizar. La Fy entre la fuerza total sería igual a la distancia Y entre la distancia total. Y la componente en Z, Fz entre F, digo esta, Fz entre F, es igual a la distancia Z entre la distancia total. Y de ahí yo puedo despejar estas ecuaciones. Aquí así la Fx será igual a la distancia X entre la distancia total por la fuerza total. La componente en Y será igual a la distancia Y entre la distancia total por la fuerza total. Y la componente en Z es igual a la distancia Z entre la distancia total por la fuerza total. Y esta de aquí, estas ecuaciones que están aquí, estas que están aquí, me van a dar las componentes rectangulares de una fuerza en función de las distancias en X, Y, Z y la distancia total de una distancia que yo conozco y que tiene la misma dirección de la fuerza. Si yo no llego a ningún punto B, si salgo de aquí y no llego a un punto B que no conozca, entonces yo no voy a poder resolver las componentes. Pero si yo estoy en un punto y de aquí salió la fuerza y sale la fuerza y le sigo hasta que conozco un punto, llego a un punto en que yo conozco las coordenadas, entonces con eso puedo sacar directamente las componentes en X, Y, Z de la fuerza. ¿Cómo le hacemos? Muy fácil. Me voy y encuentro las coordenadas del punto B, XB, YB y ZB, y luego encuentro las coordenadas de A, XA, YA y ZA, y nada más resto XB menos XA, YB menos YA, ZB menos ZA, le saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados
y me da la distancia total. Y ya con dx, dy y dz y la distancia total, las aplico aquí. Esta dx en d es el coseno de teta x, dy en d el coseno de teta y dz en d el coseno de teta z. Pero es todo. ¿Cuál es lo más importante? Encontrar las distancias. Ese va a ser el meollo. Si yo sé sacar coordenadas rectangulares, fácilmente voy a sacar las componentes de una fuerza, ¿verdad? Entonces esa era la situación. Yo tengo aquí la fuerza con sus ángulos, pues saco Fx, Fy y Fz. Pero si yo no tengo estos ángulos, bueno, prolongo la fuerza, la prolongo hasta otro punto que yo conozca, lleva la misma dirección, y entonces como lleva la misma dirección, los ángulos son iguales, encuentro la distancia en x, y, z, dx, dy y dz, que llevan la misma dirección de fx, fy y fz, la misma dirección, y entonces aplico estas ecuaciones. ¿Okay? Yo aplico esta de aquí y encuentro las componentes en x, y y z. Entonces eso es una fuerza determinada por su magnitud, cuánto vale la magnitud de la fuerza, y 2 puntos sobre su línea de acción. Son 2 puntos A y B que están sobre la línea de acción. Yo conozco B y conozco A. Entonces tan fácil como encontrar las coordenadas de B menos las coordenadas de A y aplicar directamente en estas ecuaciones y resolvemos directamente las componentes en X, Y y Z. ¿Ok? Hay otra forma más sencilla. Esa forma más sencilla es diciendo, voy a trasladar, pero eso lo vamos a ver en un ejemplo, el ejemplo que sigue en la siguiente sesión. Pero digo, ¿qué tal si yo pongo, en lugar de que el origen esté aquí, yo pongo el origen donde sale la fuerza? Si yo pongo el origen donde sale la fuerza, y de ahí veo las coordenadas del punto B, pues entonces serían las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, pero A está en el origen 0, 0, 0. Entonces yo eliminaría estas y entonces nada más me quedarían X, B, Y, B y Z, B. Pero eso lo vamos a ver para que se vea mejor en el siguiente ejemplo. ¿Ok?